Muy buenas tardes, amigos, amigas que se conectan a la señal de las plataformas digitales del Telégrafo y Ecuador TV. Una vez más nos encontramos desde la redacción del Telégrafo para abordar un tema muy importante y tiene que ver con las propuestas de campaña del virtual nuevo presidente de la República. Y digo virtual porque en términos formales el Consejo Nacional Electoral todavía no ha declarado los resultados oficiales, que es un paso, digamos, una formalidad que se debe cumplir para esto. Y esta tarde nos acompaña el analista político Esteban Ron, con quien vamos a estar conversando un poco respecto de estas propuestas y lo que viene para el gobierno una vez que se posesione, se entiende, a mediados de diciembre próximo. Esteban, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Daniel, por la invitación, pues a las órdenes para empezar con el análisis. Perfecto. Hay una preocupación, digamos, Esteban, que es la seguridad, que es uno de los principales temas de discusión. Lo fue durante la campaña, lo fue en los debates y ahora, ya que hay un presidente electo que ha ganado después de las elecciones del 15 de octubre, están ahí las propuestas que ha hecho. Y primero queríamos empezar con un tuit porque él ha hecho ya un viaje internacional como presidente electo y lo primero que ha hecho es precisamente esto, hablar del tema de seguridad, reunirse con entidades internacionales al respecto. Y ayer Daniel Noboa, el presidente electo, escribía esto en su cuenta de Twitter, a ver si me pueden ampliar un poco para que la podamos leer. Sí, dice, nos hemos reunido con el Instituto Ítalo Latinoamericano para tratar temas referentes al combate del crimen organizado, lavado de activos y manejo de cárceles. Esto enriquecerá nuestro plan Fénix, que busca restablecer la seguridad y la paz en el país. ¿Cómo ves este primer paso, esta primera señal, al menos por donde está enfocando sus prioridades en el tema de seguridad el presidente electo? Bueno, Daniel, creo que el tema de seguridad es el eje más complejo a ser tratado por parte del nuevo gobernante, del presidente Noboa y de su equipo asesor. Porque recordemos una cosa, que dentro de la agenda gubernativa se ha cambiado absolutamente el índice de prioridades, pasando la seguridad no como una prioridad número uno, sino como un tema absolutamente transversal y que cada uno de los sectores sociales, económicos, productivos, nos vamos, y me incluyo, quejando en el tema de seguridad. Ahora bien, hay que hacer un discernimiento, Daniel, de qué fue el plan de trabajo de Daniel Noboa y cuáles fueron los ofrecimientos de campaña de Daniel Noboa. ¿Qué es lo que va a ser fiscalizable? ¿Qué es lo que está secuenciado? El plan de trabajo. Los ofrecimientos él tendrá que irlos adecuando en cada uno de los ejes. Y la primera fase, esta reunión con el ILA, de carácter internacional, creo que es para producir un tema de inteligencia comparativa. ¿A qué me refiero con esto? A ver ejemplos del derecho comparado, del derecho exterior, y generar los primeros mecanismos de colaboración o de posible colaboración interinstitucional, pero supranacional. Entonces creo que son los primeros pasos, los primeros actos protocolarios, e inclusive no te puedo decir que Daniel Noboa está marcando una hoja de ruta aún. Esto lo está haciendo inclusive como presidente electo, así que poco a poco irá, creo que, desmenuzando este tema. Lo que sí se pone de manifiesto en cada una de las apreciaciones que el presidente Noboa hace es mencionar siempre al plan Fénix. Así es. Entonces parece que todo el eje de seguridad, porque recordemos que Daniel Noboa en el plan de trabajo, en el eje, bueno, ni siquiera es uno de los ejes, pero en el planteamiento de seguridad, hablaba de auditorías, hablaba de un código de conducta, de quejas ciudadanas, un sinnúmero de actividades, pero parece que alrededor del plan Fénix es que va a suscitarse todo su planteamiento como política pública. Creo que eso como primer análisis. Pero digamos, después de ya dos debates en los que obviamente participó, las primeras declaraciones, este primer viaje que está haciendo, digamos, ya se puede evidenciar un concepto alrededor de cómo abordará la seguridad el nuevo gobierno, o todavía no. Creo que no. Creo que el plan Fénix va a ser el eje discursivo de todo lo que va a ser alrededor. Recordemos que la propia descripción de Daniel Noboa es por el resurgir de la seguridad en el Ecuador. Una de las primeras cosas, y aquí hay que señalar un tema, Daniel Noboa dividió siempre su narrativa en tres ejes: el sistema carcelario, la protección de fronteras con puertos y aeropuertos, y en último lugar, el tema del diseño urbano de las ciudades, ¿sí? De cómo se va a dar o a dotar de seguridad a través de la ejemplificación, por ejemplo, del alumbrado, y cómo se iba a diseñar nuevamente este tema de convivencia social. En ese sentido, yo creo que el tema principal, y creo que lo que va a ser el primer boom, va a ser el censo de cárceles, ¿sí? En segundo lugar, la reubicación
de las personas o de los PPLs de acuerdo a los niveles de criminalidad, a los estándares de las sentencias que tienen e inclusive de acuerdo a los tiempos de condena que están en este momento solventándose o que están pagando como pena. Esto es una de las cosas que creo que va a ser el primer boom. En segundo lugar, el tema del fortalecimiento de la vigilancia con la inversión de alta tecnología, que también lo señaló y va de la mano con el tema de las cárceles. Entonces, el tema de escáneres y el tema de las revisiones de la mano con el código de conducta del sistema o de las personas que trabajan en el sistema penitenciario. Finalmente, creo que o a la par, que eso debería ser la utopía en este caso, que se vayan abordando el tema de ejes estratégicos. Creo que el tema de puertos, de aeropuertos, también va a ser fuerte, porque también habló de inversión en alta tecnología. Entonces puede ser una alta tecnología tanto al sistema penitenciario como a puertos y aeropuertos. Creo que en eso va a girar esta primera parte del gobierno, más que en reformas legislativas o el tema del fortalecimiento de justicia, porque recordemos que aquí lo que se necesita es generar un halo de seguridad alrededor de puntos focales para que también la ciudadanía, los electores, bajemos tensiones respecto de la percepción nacional de seguridad. Perfecto. Ahora, bueno, les recordamos a quienes se empiezan a conectar a la señal del telégrafo, estamos abordando el plan de trabajo del nuevo presidente del Ecuador, Daniel Noboa, y nos interesa mucho conocer sus opiniones, sus preguntas alrededor de este tema para poder igual consultarlas con Esteban. Él es analista político y nos está acompañando para tratar este tema. Ahora, para cerrar un poco el tema alrededor de la seguridad, algo que se ha discutido mucho es de esta propuesta de la cárcel flotante, de Barcaza, etcétera. Tú que manejas el tema legal, quería consultarte primero, ¿es factible por decisión solo del Ejecutivo que se haga una iniciativa así o requiere de la Asamblea, de reformas legales? ¿Es posible? ¿Es viable? El sistema penitenciario ecuatoriano es una política, o sea, alrededor del sistema penitenciario ecuatoriano, la política pública es restrictiva del Ejecutivo, además con las fuerzas, en este caso instituciones que colaboran en seguridad interna, Policía Nacional y SNAI, ¿sí? Se tendría que hacer una inteligencia normativa, Daniel, no te lo puedo decir si es que hay que hacer unas reformas específicas a las leyes, pero dentro del sistema penitenciario existe normativa, reglamentos inclusive de la distribución de las adecuaciones que se tienen que tener dentro de, en este caso, las cárceles y el tipo de cárceles existentes. Entonces se va a tener que hacer sí una modificación legislativa. De ley tiene que hacerse una modificación legislativa, en este caso el presidente de la República, activar su facultad reglamentaria para modificar a través de reglamento la posibilidad de estas cárceles barcazas. Y luego, algo que es sumamente importante, que creo que el presidente Noboa tiene que explicarlo, porque el camino se lo puede ir labrando, allanando legislativamente hablando o reglamentariamente hablando, pero es en primer lugar la inversión, de dónde va a venir la inversión que efectivamente se va a realizar para esto, el diseño y las características de las mismas, no técnico, pero para los estándares de derechos humanos, porque recordemos que inclusive dentro del sistema penitenciario, a pesar de que no está en la práctica, se requieren estándares específicos que tienen que cumplir los centros de privación de libertad, acceso a baños, comida, alimentación, salubridad, etcétera. Entonces, ¿cómo se va a garantizar que esos estándares se cumplirán dentro de las cárceles barcazos? Recordaba alguna vez, y por hacer un ejemplo didáctico y comparativo, lo que pasaba con las barcazas de producción de una fábrica de una marca deportiva. Recordarás tú que fue un caso mundialmente señalado por lo precario de la situación de los trabajadores. Lo mismo tiene que suceder en el Ecuador. Y los derechos de, en este caso, los PPLs, ser garantizados. Lo que se busca es un aislamiento del contacto específico para que no puedan haber acciones coordinadas desde los centros de privación de libertad hacia la criminalidad organizada afuera. Esto es la idea, o al menos se interpreta la idea de Daniel Noboa, pero hay que ver el cómo lo va a ir logrando. Ahora, ya ha arrancado también un proceso de transición entre el actual y lo que será el nuevo gobierno, y el Ministerio del Interior anunciaba ayer que se basará en 3 ejes, y algo que ya adelantaba este ministerio era que el nuevo gobierno debe tener en cuenta que ya no se está lidiando o no se está enfrentando solamente a delincuencia común, sino a delincuencia transnacional. En este sentido, las propuestas que está planteando el nuevo gobierno, ¿crees que podrán atacar este punto? Si nosotros tratamos de ubicar, esto es el tema de la criminalidad organizada transnacional, ese es el concepto, ¿no es cierto? Es decir, las ligaciones que existen entre la criminalidad ordinaria, organizada en el Ecuador,
con bandas delincuenciales de carácter internacional y además que tienen un flujo transfronterizo de algún acto ilegal. En este caso, narcotráfico. Así es. Esta es la conceptualización. Dentro del plan de trabajo no se pudieron identificar claramente propuestas, salvo el tema de las quejas ciudadanas, que es un canal de denuncia, pero vendría con un tema de fortalecimiento, en este caso de las relaciones internacionales a través de los órganos respectivos. ¿Cuál es el órgano respectivo, Daniel? La Fiscalía General del Estado. Entonces, ¿a qué se verá abocado Daniel Noboa? A que a través de quien ejerza la representación ecuatoriana en el exterior, es decir, el canciller o la canciller, se hagan las adecuaciones respectivas para que empiece esta colaboración internacional con los órganos pares de la Fiscalía. ¿Para qué? Para fortalecer la investigación y poder generar esos vínculos y que se produzcan las investigaciones como tal. Por ejemplo, un sistema de alertas, ¿sí? No te hablo de la colaboración judicial todavía porque eso es la segunda etapa, pero el sistema de alertas, es decir, Fiscalía de Colombia envía una alerta a la Fiscalía de Ecuador para que se haga una investigación o le da inclusive elementos que pueden ser incorporados dentro de un proceso judicial en el Ecuador. Entonces, primero creo que el ejercicio de Daniel Noboa es fortalecer estos rasgos de colaboración en materia de investigación. Y algo que es sumamente importante, lo ha adelantado igual el presidente Noboa, son las relaciones con Estados Unidos en cuanto al fortalecimiento de prevención del crimen organizado. Sabemos que fue consultado el tema de la extradición y no pasó. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el tema de la extradición? Que alrededor de esto, en geopolítica, se tiene que paliar ya que no tenemos el tema de la extradición. Entonces, creo que va a ser un tema de colaboración en la investigación, mecanismos de investigación o inclusive inversión de Estados Unidos para investigación. Perfecto. Estamos conversando, amigos y amigas, del plan de trabajo del nuevo presidente electo, Daniel Noboa, con Esteban Ron, él es analista político, y ahora queremos pasar también a lo que tiene que ver con el empleo, porque de alguna forma también está muy vinculado el tema del empleo con la inseguridad. Se ha hablado mucho de este tema de la incidencia de las condiciones en las que crece de alguna forma la criminalidad. ¿Cómo ves tú estas propuestas que están muy enfocadas en el tema de la producción? En el debate, por ejemplo, también él hablaba de bajar las tasas, no las tasas, sino lo que tiene que ver con los costos de energía, muy ligado al tema también básicamente empresarial en lo que tiene que ver de producción. ¿Cómo ves tú la viabilidad de estas propuestas que está planteando Daniel Noboa, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que tiene, es decir, 1 año, 6 meses para viabilizar el tema de empleo, que después de la seguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía? El tema del empleo es una de las propuestas más programáticas que de hecho tuvieron los dos candidatos como punto común, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy difícil, es impredecible saber el comportamiento económico en cuanto a los niveles de formalidad o informalidad del empleo, ¿sí? Ahora, tratemos de ir traduciendo este tema que nos propuso Daniel Noboa. En primer lugar, hay que señalar, Daniel, que estos problemas estructurales como la falta de empleo, inseguridad, inclusive salud, es ausencia del Estado. ¿Qué se requiere? De presencia del Estado, ¿no es cierto? Y las políticas públicas específicas en materia de empleo tienen que ver no con la generación per se del empleo, que esa fue la propuesta de Daniel Noboa, a pesar de que no lo descarta, pero él hablaba de incentivar los nuevos proyectos para que se genere un tema de autoempleo. Y como tú bien señalabas, él hablaba de los créditos preferenciales, bajar los costos de producción interna. Esto es muy importante porque Daniel Noboa habló siempre de bajar los costos de producción interna, y bajar los costos de producción interna tiene que ver con servicios y recursos básicos para que se dé un bien o un servicio. Entonces, parece que se va a generar un régimen paralelo de estimulación o de reducción de costos en el tema de servicios básicos, ¿sí? El tema de los créditos y facilitamiento de créditos, recordemos que esto también fue un tema tratado en el debate, que era la inserción de la banca internacional para facilitar los créditos internos. Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque uno de los déficits que tiene el sistema financiero ecuatoriano es el crédito a los emprendedores, y hay que decirlo de esa manera, es bastante complejo que personas que no tienen un capital accedan a un crédito de emprendimiento, y la estimulación en este caso económica del Estado, y hablemos del caso de Guillermo Lasso, no fue lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que propone Daniel Noboa? Ok,
si la banca ecuatoriana o el sistema financiero ecuatoriano no me abastece para estos microcréditos o créditos de emprendimiento, voy a traer a la banca internacional para que así se empiece a regular este sistema, ¿no es cierto? Pero ahí Esteban, perdón que te corte, Claro. este cambio, digamos, o esta propuesta para que sea viable el ingreso de la banca internacional, que como decían en el segundo debate, esto permitiría bajar las tasas, por ejemplo, de los créditos, ¿es posible por decisión del Ejecutivo, pregunto nuevamente, o tendrá que pasar por No, en Asamblea? este caso sí es una coordinación entre los dos, pero recordemos, y es sumamente importante lo que tú propones, Daniel, en este punto, porque esas son las leyes con carácter económico urgente que ha dicho el presidente Noboa, ¿sí? ¿Qué o a qué se refiere con el tema de la inserción de la banca internacional? Hay que modificar el sistema jurídico ecuatoriano, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la regulación bancaria. No es solo una norma, no solo es el código monetario, ¿sí? Es un sistema que se tiene que modificar. Y ahí es donde entran estas macro reformas en materia económica urgente que programáticamente irán abriendo el esquema, como por ejemplo para que ingrese la banca internacional. Pero tendrá que negociar de ley con la Asamblea, más A allá ver, de que sea un proyecto económico urgente que tiene que salir en 30 días, claro, pero tiene que haber negociación. acá claro, ya nos estamos metiendo Claro. al tema de la cogobernanza con el legislativo, pero yo creo que una de las estrategias gubernativas que tiene el presidente Noboa, Daniel, es dejar a la Asamblea sin margen de acción. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cuáles son las dos funciones específicas de la Asamblea? Producción legislativa y fiscalización y control del poder público, es decir, leyes, codificaciones, reformas y juicios políticos o investigaciones. ¿Pero a qué nos vamos en este sentido? A que con proyectos con carácter económico urgente cada mes, ¿sí? Un proyecto no se demora 30 días, tal vez un poquito más, 42 días es el promedio. O cada vez que se termina un proyecto, es dejarle a la Asamblea sin margen de acción. ¿Y la Asamblea cuál es el capital político que tiene para negociación? La negociación sana, ¿no? Claro. No la tras No la- bastidores del reparto, ¿sí? Es la producción legislativa. Entonces, le va a dejar sin campo de acción a la Asamblea para que haga esta producción legislativa. Y la Asamblea, no te digo que se va a allanar, pero va a tener tanto trabajo y tanto análisis que en el caso de no pasar estas leyes, se va a ver como un freno, ¿sí? A la nueva política de Daniel Noboa, pero además con un rechazo social. Y eso es sumamente importante decirlo, por el descrédito natural con el que entra esta asamblea. Es decir, le van a decir, tú estás atrasando los problemas, la solución a los problemas en el ámbito económico. ¿Cómo te vas a oponer, Asamblea Nacional, a que ingrese la banca internacional a ser competitiva la banca nacional? Entonces, por ahí va la estrategia. Eso es, hay que ver el metamensaje en ese sentido, y para mí es que Daniel Noboa le va a dejar sin campo de acción de negociación a la Asamblea en producción legislativa. Vamos a hablar un poco más a fondo en unos minutos respecto precisamente de esta relación entre el Ejecutivo y Legislativo, pero continuando con el tema económico, del empleo, esto está enlazado mucho con lo económico y una de las propuestas que se reiteró por parte de Daniel Noboa es esto de tomar recursos de la Reserva Internacional. ¿Crees que esta propuesta es viable, teniendo en cuenta que al final del día los dos candidatos que terminaron en el balotaje lo plantearon? De hecho, es interesante lo que pasó en el balotaje, en el debate, porque Luisa González le preguntó a Daniel Noboa si sabía el procedimiento para traer las reservas internacionales. Y ahí está el asunto, o al menos lo que se tiene que discutir, Daniel, porque es el cómo y qué tan rápido puede traer bajo la maniobrabilidad internacional Daniel Noboa, y que además es con privados, ojo con esto, porque las reservas no están en otros, no son públicas exactamente, sino que se encuentran en la banca internacional o en el sistema financiero internacional. ¿Cuán rápido Daniel Noboa puede destrabar el proceso y traer esas reservas, y además la finalidad de en dónde las va a disponer? Una, ya lo ha dicho Daniel Noboa, al eje de seguridad. Otra parte, me refiero a la estimulación del empleo. Pero aquí la habilidad del Ejecutivo se va a ver en qué tan rápido hace esta negociación internacional de cara a tener la disposición de esas reservas en el Ecuador ya como tal. Y por eso Luisa González le decía, ¿cómo lo vas a hacer? Claro que la diferencia de la cantidad de monto, claro, de dinero o de la traducción del dinero, la transferencia, era diferente. Y entiendo que en el tema de banca internacional, la dificultad de la negociación depende del monto. Exactamente, Daniel. Así que ahí la habilidad y lo que nosotros como ecuatorianos no vamos a ver esto, ¿sí? Sino va a ser cuando Daniel Noboa diga, ya están las reservas y voy a dividir en este sentido.
Sí, por ahí va el tema. Perfecto, amigos, amigas, les recordamos, estamos hablando sobre el plan de trabajo y lo que podría ser el gobierno de Daniel Noboa una vez que se posesione. Y ahora te propongo también, Esteban, ya abordar lo que tiene que ver con el eje que está relacionado con la política, y es que se ha planteado la necesidad, o Daniel Noboa ha planteado la necesidad de hacer una nueva consulta popular. Y vamos a escuchar un fragmento de Valentina Centeno. Ella ya ha sido designada como jefa de bloque de ADN en la nueva Asamblea Nacional, y ella planteaba que en 100 días se realizaría la consulta popular. Escuchémosla para después comentarlo. La consulta popular se mantiene, tenemos planteado hacerla en los primeros 100 días de gobierno y versará sobre temas de seguridad, enfocado en el rol de las Fuerzas Armadas, también de promoción de la inversión privada en el Ecuador y también sobre el funcionamiento del sistema judicial, que necesita de atención y de desenquistar mucha corrupción que existe en esta función o en este sistema. Sin embargo, también es importante mencionar las leyes económicas urgentes que necesitarán de ese consenso de parte de los legisladores de las distintas bancadas, y son también temas importantes que estamos conversando desde ya. Esas fueron las declaraciones que dio en una entrevista Valentina Centeno, quien es jefa de bloque de la nueva asamblea por parte de la Alianza ADN. Y yo quería consultarte ahí, muy fácilmente las consultas populares se convierten en referéndum. Está clarísimo que debería hacerlo en los primeros días de su gobierno, pero ¿es posible hacer esta propuesta en los 100 primeros días del gobierno? Eso hay que descartarlo. Sí, parece que la asambleísta Centeno no toma en cuenta el tiempo de la Corte Constitucional, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Y eso inclusive lo hemos hablado contigo off the record en las entrevistas. Una consulta popular toma aproximadamente 150 días. A Guillermo Lasso le tomó 8 meses, ¿sí? Si es que esta es perfecta, tomará 150 días o un poco menos. ¿Y por qué te digo esto? Una de las primeras acciones que el presidente Daniel Noboa, si es que va a ejecutar la consulta popular, es proponerla, firmar el decreto. Pero ojo, que no es una consulta popular abierta, programática, como la de las dos últimas preguntas que votamos en la última elección. Si vienen a ser preguntas referendatorias, es decir, a través de un referéndum, viene los anexos. Y en los anexos se plantean absolutamente todas las reformas a las leyes y las partes del sistema jurídico que tienen que ser modificadas, y además la programasis en cuánto tiempo, cómo se va a aplicar y demás. No es una cosa de soplar y hacer botellas, perdón el coloquialismo, ¿no? Que aparte de los anexos es donde se caen las consultas. Ahí es donde, en cuanto a la constitucionalidad. Entonces, si es que el presidente Noboa quiere irse con el tema de la consulta popular, no debe tomar riesgos y debería trabajar desde ya, ¿sí? O su equipo jurídico, trabajar desde ya. De hecho, vi que se incorporaba un gran constitucionalista, amigo inclusive Ismael Quintana, a este equipo, ¿no? Entonces uno ya va viendo por dónde van los tiros, ¿no? La misma figura que fue Karen Sichel en la consulta popular de Guillermo Lasso. Entonces ya una figura de un constitucionalista se ve por dónde va, acompañando en este caso a la vicepresidenta, ¿no es cierto? Y a quién se le encargó fácticamente la consulta fue a la vicepresidenta. Ella ya anunciaba 2 temas antes que el asambleísta Centeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez generada las preguntas con los anexos, esto va a la Corte. ¿Cuánto tiempo se demora la Corte Constitucional según el reglamento de trámites internos? Aproximadamente 40 días. Con la constitucionalidad de las preguntas o con la modulación favorable va al CNE y 90 días. Así que sumemos, ¿sí? Son 90 días más 40, 130 días, y por ahí plazos intermedios, 150 días. Sí, es un poquito más de lo que ha dicho la asambleísta Centeno. Claro, digamos que en el primer acto de gobierno, Daniel Noboa manda las preguntas y las preguntas son perfectas, ¿sí? Ahí sí hablamos de 100 días, ¿sí? Pero por otro lado también se puede dar este diálogo interfuncional, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó con Guillermo Lasso? Empezó a dialogar, llamémoslo así, con la Corte Constitucional. ¿Y por qué? Porque decía, esto no es constitucional, esto es constitucional, esto se mueve, esto no se mueve, estas preguntas van. Y otra cosa que es sumamente importante, yo siempre digo esto, Daniel, hacer una inteligencia de las preguntas previas planteadas. Existieron preguntas que fueron rechazadas por la Corte Constitucional por inconstitucionales. Las de las Fuerzas Armadas. La de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿sí? Si se va a insistir en esa pregunta conforme a las declaraciones del asambleísta Centeno, se tiene que hacer una modificación absoluta del cómo proceder con la pregunta, para que no transgreda la constitucionalidad y en este caso la convencionalidad.
Recordemos que hay una fuerte sentencia, una fuerte línea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que las Fuerzas Armadas no pueden estar inmiscuidas en la seguridad interna, salvo el caso de estados de excepción. Entonces, si es que se va a insistir con esa pregunta es medular y se tiene que hacer inteligencia hacia atrás. El tema del sistema judicial. Yo decía, tenía un gran profesor en la universidad, lo cuento como anécdota, el doctor Rafael Ollarte, que lo deben conocer, y él decía lo siguiente: una consulta popular se propone o como mecanismo de popularidad o para modificar la Constitución y el sistema jurídico ecuatoriano para hacer algo que no se puede, ¿sí? Y en este caso, sistema judicial, jurados. Creo que por ahí va el tema, ¿sí? Para evitar la discrecionalidad, y hablo de discrecionalidad, es un término fuerte, para que los jueces no cometan estas discrecionalidades al momento de sus decisiones, es decir, Pero no arbitrariedades. Pero ¿por dónde podría ir esa reforma que se plantea con sistema la de consulta? Jurados. Sistema de jurados. Es un sistema de jurados. ¿Qué consistiría básicamente el cambio? ¿Qué permitiría? A ver, en el sistema de jurados, esto viene del common law, ¿ya? Y te lo explico así rapidísimo. Quienes juzgaban eran los comunes, los ciudadanos, Daniel, Esteban, ¿no es cierto? Y nosotros nos ponen como parte de un jurado y nosotros vamos a tomar una decisión en casos fuertes sobre la base de la culpabilidad media o no culpabilidad de un caso, con las actuaciones que se tienen que dar. Pero no es que se cambie solo el sistema decisional de jurados, sino que se tiene que cambiar el sistema de litigio, porque el litigio ante jurado es totalmente diferente al litigio hacia un juez, ¿sí? Entonces, yo creo que va por ahí. Se quiere abrir el sistema judicial para que sea un sistema de jurados en casos fuertes, ¿sí? En casos de corrupción, en casos de narcotráfico, pero nuevamente cambias del sistema de litigio y luego además tienes que hacer un cambio de la protección del jurado. Y te pongo otra cereza más en el pastel. Cuando los jurados son jurados en los sistemas jurídicos comparados, dejan de hacer su actividad regular y el Estado es el que cumple con su actividad porque están cumpliendo un deber ciudadano. Perdón, suple su actividad porque están cumpliendo un deber ciudadano. Es decir, vamos los dos de jurado, ¿sí? El Estado me tiene que pagar lo que yo dejo de percibir en la UISEC y a ti en medios públicos para ser parte del jurado. Claro. Por ahí va. Perfecto. Estamos un poco finalizando ya este diálogo. En honor al tiempo, hay algo muy importante que también hay que tratar y es precisamente la relación del Ejecutivo con el Legislativo. Recordemos que precisamente el cambio de gobierno se da por este conflicto entre la Asamblea y el Ejecutivo, que por primera vez activó lo que se conoce popularmente, digamos, como muerte cruzada, porque no está así estipulado en la Constitución, pero es importante esta relación Ejecutivo-Legislativo y empecemos con el dato de que la alianza ADN por sí sola en la Asamblea tendrá 14 asambleístas, es una de las minorías, bueno, todas son minorías, digamos, pero 14 asambleístas frente a 70 votos que se requieren para aprobar una ley, una reforma, etcétera. Le falta mucho, digamos. ¿Crees que va a haber nuevamente un conflicto? Ya nos adelantabas algo de cómo será esta relación, pero porque no tiene mucho margen de maniobra la Asamblea en el tiempo que tiene para actuar, pero ¿cómo ves tú la posibilidad, sobre todo alrededor de esto que ya se ha anunciado, los proyectos urgentes que se enviarán? A ver, en primer lugar, lo que hace Daniel Noboa con este anuncio, como te decía previamente, Daniel, es poner a la Asamblea contra las cuerdas porque no va a tener un margen negocial con proyectos de ley, ¿sí? En segundo lugar, todos los bloques, ADN sí va a ser bloque con este número de asambleístas, todos los bloques, o cuando forman bloques, tienen iniciativas legislativas. Yo decía igual previamente en una de las redes sociales, ahora sí que tenemos presidente electo, vicepresidente electa, más ya tenemos una idea de cómo se va a conformar la asamblea, pidamos a los asambleístas que esas leyes que fueron propuestas en el periodo de campaña ya nos digan por lo menos los 7 primeros artículos, ¿no? Y ver por dónde va esa línea. Pero yo creo que nuevamente Daniel Noboa puso un freno a esta actividad en la asamblea con el tema de las leyes económicas urgentes. Discursivamente, en este punto, cuando todavía no ha tomado posesión Daniel Noboa, todo es amistad. De hecho, Luisa González ofreció su ayuda, ¿sí? Tal vez extrapolando un poquito sus atribuciones y funciones dentro del movimiento, pero ella ofreció su ayuda a Daniel Noboa, dijo que no van a ser una oposición, sino que van a tener espacios de colaboración. Pero por otro lado, Construye ha dicho que con la Revolución Ciudadana es una bandera roja absoluta. Entonces, ¿qué va a pasar si la RC empieza a fluctuar con el gobierno de Daniel Noboa y con ADN? Construye va a ser el legítimo opositor de todas estas leyes. Creo que esa
Es la única relación que en este momento te puedo decir sobre la certeza de las declaraciones de los dirigentes de las organizaciones políticas. Tal vez un espacio colaborativo entre RC y ADN, ¿sí? Y construye, en este caso sería opositor de RC y ADN, no sabemos nada más. El Partido Social Cristiano no ha tenido ningún pronunciamiento, Pachacutic creo que está en el tema de ser contradictor a todo, pero nada más. Pero el tema de haber frenado cualquier tema negocial con este tema de las leyes económicas urgentes y con un desprestigio tan fuerte que tiene la Asamblea, no como asambleístas puntuales, sino como organismo colegiado, creo que se va a ver como que en detrimento de la futura elección, porque recordemos que los asambleístas sí están en un periodo de transición, claro, porque una producción legislativa se suda fuerte, un código, por ejemplo, se demora de 9 a 12 meses, es el estándar que tiene la Asamblea para pasar una ley. No va a haber producción legislativa, tal vez reformas, no te digo escuetas, planificadas, esperemos que sí, pero reformas muy puntuales. Entonces, esa relación o la Asamblea se suma, ¿sí?, a lo que no sea manifiestamente ilegal o inconstitucional, o se queda como un mecanismo que va a obstaculizar las políticas públicas. Perfecto, solo una pregunta cortita para terminar, y es, en la conformación de lo que va siendo el equipo de Daniel Noboa, ¿crees que sí hay un puente o hay alguna figura alrededor o que pueda asumir este puente entre la Asamblea precisamente y el Ejecutivo? Como por ejemplo, terminó optando el actual gobierno por Henry Cucalón, pero bueno, al final del día no dio muchos efectos porque ya no hubo Asamblea, pero ¿hay esa figura ya o todavía no se la evidencia? Yo creo que no se la evidencia, al menos del staff ministerial ya anunciado en primera instancia con los 4 primeros ministros por parte del presidente Noboa, no se ve una coordinación, son áreas específicas, es producción, es agricultura, comunicación y representación internacional, es decir, canciller, pero no se ve a nadie más. Ya Alberto Dajic descartó, dijo que era parte de la transición, las 2 abogadas, no recuerdo bien el nombre, pero por ahí podrían ser parte de la Secretaría Jurídica, pero no se ve a una persona que tienda puentes. Yo decía, inclusive, por molestar algún momento, no sería nada malo que ratifiquen al propio ministro Cucalón. Sí, entonces, pero mientras tanto no se ve una figura para tender puentes. En este caso, la figura, como te decía, ya marcada la agenda, no va a tener que generar una coordinación per se, pero facilitar los puentes. Entonces, tendría que ser una figura que no haya tenido resistencia. Y en este caso, tú bien señalas algo, Daniel. Henry Cucalón no tuvo mayor participación porque no hubo asamblea, sin embargo, las relaciones y los puentes de él siempre estuvieron ahí. Se puede decir que tal vez se cayó con el juicio político, pero ojo que él le da un juicio político ya instaurado. Entonces, no lo veo mal, ya tenemos que romper ese estigma de tú trabajaste en tal gobierno, si la persona es competente y no cometió ningún acto ilegal, no está nada mal en que se renueve para un nuevo periodo presidencial. Perfecto, Esteban. Hemos conversado durante estos 30 minutos sobre el plan de gobierno de Daniel Noboa y lo que será una vez que ya se posesiona. Hay que recordar que primero tiene que posesionarse la Asamblea para que el legislativo sea el que posesione a su vez al nuevo presidente electo de la República. Te agradecemos, Esteban, por habernos acompañado, y a ustedes, amigos, amigas, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, también en la página www.eltelegrafo.com.es, y además en Canal 7 ya empezaron las noticias, así que los invitamos para que nos puedan acompañar ahí también. Esteban, te agradecemos nuevamente por tu participación aquí. El agradecimiento es mío, Daniel. Muchas gracias a ustedes. Nos despedimos desde aquí, desde la redacción de El Telégrafo.